tous. Alors, je suis très heureuse, très honorée, nous sommes tous, de recevoir Juan Manuel Alarcés aujourd'hui pour la clôture de ce très beau congrès. Voilà, alors je vais présenter très rapidement parce qu'on me dit qu'il est un petit peu en retard. Juan Manuel, qui est presque un ami de la famille, j'ai envie de le dire, qui est venu très souvent à Pau, qui nous fait ce plaisir à chaque fois d'accepter nos invitations. Et c'est toujours un grand bonheur, un grand plaisir de l'écouter. Voilà. Alors, Juan Manuel est professeur, pour ceux qui ne le connaissent pas, de philosophie à l'Université de Saragosse. Il est spécialiste de Sartre et de Marx, et de bien d'autres choses encore, mais je ne vais pas parler de tout. Il a écrit de très nombreux ouvrages, tant sur Sartre que sur Marx, dont le dernier, Dispositivo Karl Marx, est Inesimo. Alors voilà, donc aujourd'hui, nous recevons Juan Manuel pour une conférence qui s'intitule La idea de España a la luz de la crisis catalana. Il s'agit donc, à partir de la crise catalane récente, de repenser l'idée d'Espagne, si je ne me trompe pas, en dehors de son appropriation, l'idée d'Espagne, par un nationalisme un petit peu étroit historiquement et assez intolérant. Voilà. Donc je vais lui céder la parole et le remercier à nouveau d'être là. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Corinne por la presentación y sobre todo gracias a las organizadoras del Congreso. Yo no soy hispanista, soy filósofo, pero la verdad es que he disfrutado mucho de las sesiones a las que he asistido. Siempre he pensado que el éxito de un congreso se cifra en las ganas que te pone de leer. Y yo me voy a casa con ganas de leer muchas cosas, con lo cual yo diría que este congreso ha sido un éxito. Además, qué mejor manera de celebrar un congreso sobre fronteras que, bueno, nos han bajado las persianas ahora, ¿no? Pero estábamos viendo esa maravillosa frontera que yo creo que no nos separa, sino que su belleza nos une, ¿no? Entonces, creo que ha sido una elección magnífica la de los lugares en los que se ha desarrollado el congreso. Luego también me parece maravilloso el que en estos momentos en los que el neoliberalismo pues intenta arrasarnos, intenta sacrificarnos en el altar de su estulticia, intenta acabar con nuestras disciplinas, pues se produzca un congreso tan potente en Po, lo que indica que a pesar de los ataques pues gozamos de buena salud. Bueno, voy a ir a la conferencia porque sé que llevamos retraso, aunque voy a hacer un pequeño esfuerzo porque acabemos comiendo una hora española y no una hora francesa, que también nos lo merecemos, ¿no? Los españoles, que comer algún día ahora a la hora española. Bien, yo no voy a hablar de Cataluña, no voy a hablar de Cataluña, sino que fundamentalmente voy a hablar de España. Voy a hablar de España en un momento que yo creo que es tremendamente difícil para nuestro país. Los españoles vivimos con estupor una situación que yo calificaría de absolutamente inesperada, ¿no? Porque después de los años trágicos del terrorismo etarra, que suponía uno de los grandes retos de la democracia española, una vez superada esa etapa, yo creo que nadie pensaba que el nacionalismo catalán, que siempre había sido un nacionalismo dialogante, moderado y abierto, se situara en la posición en la que se ha situado en estos últimos años. Entonces,
como español, yo manifiesto mi estupor de esta situación que estamos viviendo. Pero bueno, los estupores hay que analizarlos, hay que ver de dónde proceden, ¿no? Y yo creo que ante lo que nos encontramos fundamentalmente, mi intervención va a ser, voy a hacer 4 apartados, lo digo ya para que quede la cosa clara. Estoy en el primero de ellos, que va a hablar un poquito de la crisis catalana, ¿no? Yo creo que esta situación de tensión que estamos viviendo en estos momentos responde fundamentalmente a un conflicto muy potente entre dos burguesías, la española y la catalana, o por mejor decir, entre los partidos representantes, los partidos mayoritarios representantes de esas dos burguesías, el Partido Popular en el ámbito español y lo que fue Convergencia y Unión, que posteriormente se ha ido reformulando en otras denominaciones políticas en Cataluña. Dos partidos pues, que creo que han utilizado simétricamente la cuestión de la crisis del nacionalismo como un instrumento para tapar otra serie de problemas existentes en nuestra sociedad. El primero de ellos, sin ninguna duda, la enorme corrupción que asolaba a ambas organizaciones y que asola a ambas organizaciones, el Partido Popular y Convergencia de Unión. Roland Barthes, que por cierto veraneaba por aquí cerca también, por pueblos por los que yo suelo ir muy a menudo, Roland Barthes decía que la burguesía es la clase que siempre se esconde detrás de algo, de la nación, de la naturaleza. Y en este caso yo creo que ambas burguesías, sus partidos representantes, han intentado esconder la corrupción rampante que les acuciaba detrás de banderas, detrás de las banderas del nacionalismo. Es decir, la primera cuestión que explicaría lo que estamos viviendo es la reacción ante la corrupción de estos partidos. En segundo lugar, hay un segundo elemento que es la crisis que ha azotado a nuestras sociedades europeas y mundiales a partir de 2011, una crisis económica que ha sido implementada. Las crisis no son tormentas, no suceden por azar. Lo que estamos viviendo ha sido un diseño nuevamente desde el neoliberalismo para generar determinadas situaciones sociales. Y ante esa situación de crisis profunda, que en España ha tenido episodios dramáticos de desahucios, de gente que se ha quedado sin casa y cuya consecuencia final ha sido pues, un deterioro de las condiciones de vida en nuestro país muy profundo, pues el nacionalismo también ha servido para tapar esa crisis. Y ha servido también, en tercer lugar, para tapar la respuesta a la crisis. Porque en España, lo sabemos muy bien, hubo una respuesta muy potente, muy poderosa a la crisis que se llamó el 15M. El 15M fue un movimiento inesperado, potentísimo, en el que muchos y muchas nos encontramos en las plazas manifestando nuestra indignación y diciendo que ya bastaba, que no queríamos ese tipo de sociedad. Quienes lo vivimos también nuevamente con estupor, porque gente que nunca había salido a una manifestación ocupaba las calles. Y ese movimiento fue un movimiento que preocupó y mucho al poder. Y un movimiento que tuvo además sus efectos políticos con la aparición de nuevas organizaciones como Podemos o como los comunes que han gobernado hasta hace poco los mayores ayuntamientos de nuestro país. Yo creo que hay que inscribirlo en esos tres elementos, el conflicto. Ciertamente el nacionalismo catalán ha exacerbado la situación, sobre todo a partir de 2015, cuando opta por una vía unilateral que le lleva a esa famosa DUI, la Declaración Unilateral de Independencia. Hasta 2015 podríamos decir pues, que había seguido una vía más o menos democrática, parlamentaria, etcétera, etcétera, pero a partir de 2015 pisa el acelerador y extrema sus posiciones. De la misma manera que, por la parte del nacionalismo español, se produce una reacción absolutamente furibunda
a las reclamaciones nacionalistas de parte de Cataluña. Yo diría que es una respuesta furibunda, desproporcionada y muy poco inteligente, muy poco política, de la que para mí una de las mayores expresiones fue la desafortunadísima intervención del rey de España, Felipe VI, al día siguiente, a los 2 días del fallido referéndum en Cataluña, en el que solamente el gesto del monarca, la mirada del monarca, arrasaba cualquier posibilidad de que la corona ejerciera el papel que la Constitución le compete, le otorga, que es el de hacer de vínculo entre el conjunto de la población. Además, con una dimensión realmente sarcástica, ¿no? Porque, claro, escuchar a un monarca hablar de democracia, alguien que ha llegado al poder simplemente por efecto de una relación sexual y sin ningún tipo de cuestión, carácter democrático y participativo, pues la verdad es que genera nuevamente estupor, ¿no? Esto lo señala de una manera, yo creo que muy interesante, uno de los analistas políticos actuales que yo creo que tiene una mayor lucidez, que es Ignacio Sánchez Cuenca, ¿no? Dice: desde Cataluña, el nacionalismo en general y el independentismo en especial han tratado de pintar un retrato siniestro de España como un país autoritario, con fuertes restos del régimen franquista anterior, un país irreformable y represivo. Desde el nacionalismo español se ha presentado un dibujo no menos tenebroso de Cataluña, como un territorio dominado por unos golpistas, antidemócratas y supremacistas. Este tipo de choques son frecuentes cuando los nacionalismos se enfrentan, ¿no? Creo que esto es a lo que estamos asistiendo en la actualidad en España. En segundo lugar, me gustaría reflexionar sobre la posición histórica de la derecha española con respecto a la cuestión de España, a la cuestión del nacionalismo. Decía Manuel Azaña, presidente del Consejo de Ministros y posteriormente presidente de la Segunda República Española, en un maravilloso discurso que yo he tenido ocasión de leer gracias a la invitación que se me hizo a participar en este congreso, que por cierto yo presenté la idea de participar de una manera muy modesta y me he encontrado cerrándolo, cosa que me abruma. Me ha permitido leer este maravilloso texto en el que Azaña dice lo siguiente. Es el debate en torno al Estatuto de Cataluña que se produce en 1932 y en el que, entre otros, interviene también Ortega y Gasset, al que posteriormente me referiré. Dice Azaña: si la condición de español dependiera del régimen político, todo lo que estamos haciendo aquí sería absurdo y monstruoso. Pues efectivamente y desgraciadamente hay quienes se empeñan en que la condición de español tenga una referencia política. Solamente eres español si abrazas determinada concepción política. Es algo que yo no sé si sucede en otros países, pero en nuestro país sucede. Y hay una apropiación de la idea de España por parte de la derecha. Voy a poner ejemplos, algunos de ellos muy anecdóticos, otros más sustanciales. Un ejemplo muy sustancial de esta cuestión es cómo, acabada la Guerra Civil, el éxodo republicano español, una parte del cual acaba en campos de concentración nazis, estos compatriotas que acaban en los campos de concentración nazis llevan un distintivo de apátridas, porque el gobierno español niega su condición de españoles. El ministro de Asuntos Exteriores de Franco, Serrano Suñer, dice: fuera de España no hay españoles. Es decir, los miles de españoles que estuvieron en el campo de Gurs, a 30 kilómetros de Oloron, no eran españoles para el régimen franquista. Aquellos que no pertenecían al bando vencedor habían perdido su condición de españoles. Esto es algo terrible, absolutamente terrible,
pero que yo diría que se ha marcado a fuego en nuestra sociedad. Voy ahora a cuestiones tremendamente anecdóticas, ¿no? Pero que yo creo que subrayan esta argumentación. Muchas veces en nuestro país vemos en partidos de fútbol en los que juegan equipos bien del País Vasco o bien de Cataluña, cómo las aficiones de los otros equipos llevan la bandera de España para defender a su equipo, señalando que aquellos contra los que juegan no son españoles. Tuvimos la final de Copa hace unos días en España, que enfrentó al Barcelona y al Valencia, y la afición del Valencia llevaba banderas de España, señalando que el Barcelona, bueno, ahora los equipos de fútbol ninguno son de ningún lado, ¿no? Porque como todos están constituidos por gente de diferentes lugares, pero aún así se reclamaba la españolidad del Valencia y la no españolidad del Barcelona, ¿no? El 14 de abril solemos celebrar manifestaciones en todas las ciudades rememorando la República Española. Muchas veces en esas manifestaciones, cuando transcurren por debajo de balcones y ventanas, nos encontramos con gritos de ¡Viva España!, como si los que estuviéramos abajo no fuéramos españoles. Es una cosa absolutamente sorprendente escuchar cómo, por enarbolar una bandera democrática que representó a nuestro país durante, podríamos decir, 5 años si lo llevamos al 36 o 8 años si lo llevamos al 39, se considere que quienes están manifestando no son españoles. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Bueno, pues que el nacionalismo español tiene una doble dimensión. Es, por un lado, centrípeto y centralista, pero al mismo tiempo tiene una tendencia a la expulsión de aquello que no comulga con su visión de España, algo que se ha resumido políticamente en estos años en la consideración de que el nacionalismo español en realidad lo que era una fábrica de nacionalismo, de nacionalismos periféricos, ¿no? Azaña, en ese discurso al que hago mención de 1932, lo resume en la figura de la corona. Entiende que la corona española, dice textualmente, ha sido una argolla para esclavizar pueblos. La corona española ha sido una argolla para esclavizar pueblos. Y argumenta que esa esclavización no es la esclavización de Cataluña o del País Vasco, sino que es la esclavización también de Castilla o de Andalucía. Es decir, un sistema político de élites que atenta contra los pueblos constituyentes de la realidad española y que lo hace desde esa perspectiva de la superioridad de una élite política, ¿no? Yo creo que ese papel también lo jugó la corona, no solamente en el interior de España, sino en el proceso de colonización, ¿no? Yo creo que precisamente en el proceso de colonización, ayer escuchábamos una estupenda conferencia al respecto de la cuestión, en la que mi mayor pero precisamente sería con respecto al papel de la monarquía, ¿no? Yo creo que precisamente para promover un proceso de integración iberoamericana se trata de dar sobre todo voz a aquellos que durante mucho tiempo no han tenido voz, ¿no? Y que la monarquía española en esas cumbres se aludía a la tensión con Hugo Chávez. Yo no creo que allí hubiera un cierto compadreo y amistad, sino que lo que hubo fue una posición muy soberbia y maleducada por parte del rey de España. Por lo tanto, nos encontramos, desde mi punto de vista, con un nacionalismo español que se apropia de la idea de España y que quien no encaja en esa idea deja de pertenecer al imaginario de lo español. En tercer lugar, me gustaría abordar una cuestión que me parece tremendamente importante también para entender lo que está sucediendo en mi país y que he titulado Una transición que no transita. Una transición que no transita. ¿Por qué? Miren ustedes, si salen de este edificio por
el Boulevard de Pyrénées y suben un poquito hacia arriba, se van a encontrar con un monumento a los caídos en las diferentes guerras en las que ha participado Francia. Y al pie de ese monumento dice lo siguiente: Aux combattants républicains espagnols morts pour la France, en vous, je salue vos braves compatriotes pour votre courage, pour le sang que vous avez versé pour la liberté et pour la France. Eso lo encontramos aquí a 20 metros de este edificio. Si recorren diferentes lugares del Pirineo francés, si van al Col de Marie-Blanc, se encontrarán allí una lápida en la que recuerda el papel de los republicanos españoles en la liberación de los valles de Ossó y Aspe. Eso no se encuentra en España. Ese tipo de recuerdo a los demócratas que lucharon contra el fascismo en España y posteriormente en Europa no se encuentra en España. En España todavía tenemos que sufrir situaciones absolutamente increíbles en un país democrático, como lo que ha sucedido hace 3 días con el tema de la exhumación del anterior jefe del Estado. Tantos años después, todavía estamos debatiendo sobre su exhumación, pero es que el Tribunal Supremo Español ha retrasado la exhumación y entre sus argumentos el de que se iba a exhumar a alguien que había sido jefe del Estado, y decía, desde el 1 de octubre de 1936. Es decir, 2 meses después de dar el golpe de Estado. Es decir, parece que el Tribunal Supremo Español concede legitimidad al levantamiento fascista. Algo que nuevamente provoca estupor. No solamente provoca estupor, sino que provoca, evidentemente, indignación. Yo soy de Zaragoza, como sabrán probablemente, hay una gran basílica, la Basílica del Pilar. En el lateral del coro de esa basílica todavía se puede leer unas letras latinas que dicen Velo Civili Patria Liberata. La patria fue liberada en la guerra civil. Estos son, a diferencia de lo que leemos aquí con orgullo, con emoción, de reconocimiento a los demócratas españoles, sin embargo, en España tenemos que seguir soportando este tipo de cuestiones. Por eso podríamos hablar del mito de la transición. Voy a apuntar porque entiendo que la transición es un mito en el sentido de que se nos ha vendido siempre la transición como un proceso ejemplar, pero en realidad ha sido un proceso que ha procesado poco, que ha transitado poco, ¿no? Habrá que recordar también que la transición fue algo que se hizo con las pistolas encima de la mesa, por parte de algunos de los actores que acudieron a esa transición. Amenazas constantes de golpe de Estado. No había una relación simétrica en esa negociación, y el resultado fue pues, que muchos de los elementos definidores del franquismo se mantuvieron. Los símbolos de España siguen siendo los símbolos del franquismo. Modificados, con un cierto ayornamiento, pero son los símbolos del franquismo. La bandera que hubo durante los 40 años de dictadura, el himno que hubo durante 40 años de dictadura y el jefe del Estado que fue designado por el dictador. Un jefe del Estado que no pudo jurar la Constitución española porque antes había jurado, para acceder a su condición de rey, los principios fundamentales del movimiento. Es decir, los símbolos del franquismo permanecieron vivos y permanecen vivos en nuestro país. Los aparatos de Estado tampoco fueron tocados. El ejército, la judicatura, la policía, los mismos funcionarios que habían estado reprimiendo a los demócratas que intentaban luchar por las libertades, al día siguiente estaban presidiendo tribunales de justicia,
o seguían dirigiendo el ejército o seguían dirigiendo la policía, ¿no? Con casos tan escandalosos como el que todavía tenemos por ahí de Billy el Niño, ¿no? ¿Qué nos señala esto? Pues nos señala, entiendo yo, que vivimos en un país de memoria borrada, ¿no? Vivimos en un país de memoria borrada. Jesús Ibáñez, para mí uno de los grandes teóricos españoles, un sociólogo tremendamente interesante, dice que uno de los intereses del poder siempre es borrar la memoria, ¿no? Y borrar la memoria de que hemos perdido la memoria. Cuanta menor sea la memoria histórica que un pueblo tenga, más fácil va a ser moldearle de cara al futuro. Fíjense ustedes, y déjenme un poco ponerme de filósofo, que es lo que soy, que los griegos a la verdad le llamaban aletheia, es decir, la ausencia de olvido. La ausencia de olvido, eso es la verdad para los griegos. De tal manera que si aceptamos esa concepción griega de la verdad, lo que tendremos que decir es que España es un país de la mentira, porque ha perdido su memoria. Esa mentira que de manera tan maravillosa describía Jean-Paul Sartre en sus Cahiers pour une morale, ¿no? y de la que señalaba su eficacia como instrumento político. Hay una memoria de España que está perdida, que ahora se intenta recuperar, esa memoria histórica a la que tanta referencia se hace. Ayer en una de las intervenciones que tuve ocasión de escuchar, Aurore Disselier, que no sé si estará en la sala, nos hablaba del dolor de un preso republicano español que se entera en la cárcel de la muerte de su padre y no puede acudir a honrarle, ¿no? Pues en la actualidad seguimos todavía. Aquel preso que no pudo salir de la cárcel puede servir como metáfora de todas las familias que en España todavía no tienen capacidad de llorar a sus muertos y de enterrar a sus muertos, de honrar a sus muertos. Recuerdo con tristeza una entrevista que le hicieron a Mariano Rajoy y le preguntaban sobre la memoria histórica y dijo, bueno, sí, tenemos una ley de memoria histórica, pero ya saben ustedes cuál es el presupuesto que le vamos a dar, ¿no? 0 euros. Y lo decía con orgullo, 0 euros. Esa es la voluntad de memoria que tiene la derecha en nuestro país. Nuestros estudiantes son profundamente desconocedores de la historia de España. Son desconocedores de la historia de la República Española, del franquismo. Hay una tremenda banalización del franquismo en nuestro país, como si hubiera sido bueno, sí, era una dictadura, pero tampoco era una cosa, tampoco fue excesivo, tampoco. Hasta el punto de que yo tengo la impresión muchas veces de que resulta más conflictiva la referencia a la República que la referencia al franquismo. Que cuando hablas de la República, como que no hablemos de estas cosas, ¿no? Mientras que nuestro hilo democrático está entre el 31 y el 36, ese es nuestro hilo democrático, ese hilo democrático es ninguneado, despreciado, ocultado a las nuevas generaciones, y sobre el olvido no se puede construir democracia. Por eso esa transición que no transita nos lleva a la permanencia de lo que algunos llamamos, cada vez más gente, el régimen del 78, ¿no? Un régimen que se está manifestando últimamente en un profundo deterioro de la democracia en España. En la última década España ha perdido posiciones en ranking democrático con mayor celeridad que la mayor parte de países de su entorno. Por ejemplo, en el índice Varieties of Democracy,
hemos pasado del 0,8 al 0,7, una décima puede parecer poco, pero es que a partir de 0,6 se considera que es un país no democrático, ¿no? A partir del 0,6 y estamos en el 0,7, ¿no? Hemos vivido en el entorno de esta crisis y respuesta a la crisis a la que antes hacía referencia como expresión de lo que está ocurriendo en la actualidad, pues una ley sobre movilizaciones que se ha conocido como Ley Mordaza, que ha llevado a enormes multas a quienes nos manifestábamos en las calles, a detenciones por motivos que anteriormente no se producían y a intentar generar miedo en la población para que no protestara. Y no solamente esto, sino que hace poco nos hemos enterado de las dimensiones que la guerra sucia del Estado ha tenido durante estos últimos años. Y cuando hablo de guerra sucia, hablo del espionaje por parte de sectores de la policía al independentismo catalán, por un lado, y a los sectores que representaban el 15M por el otro, montando acusaciones absolutamente disparatadas y sin ningún fundamento sobre los vínculos, por ejemplo, de Podemos con la financiación iraní o venezolana, cuestiones que posteriormente que fueron portada de todos los periódicos de nuestro país y que, sin embargo, no han merecido desmentido una vez que se ha sabido que eran montajes policiales, ¿no? Por eso digo que es una transición que no transita, porque nos mantiene en ciertos elementos del imaginario franquista, porque no ha sabido llevar adelante, impulsar el proceso de democratización que nuestra sociedad venía reclamando. Y creo que esto último se está viendo de manera muy dramática en los últimos meses en nuestro país, ¿no? La transición responde perfectamente al concepto gramsciano de crisis, ¿no? Gramsci decía aquello de que la crisis es cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no llega a nacer, ¿no? Bueno, pues estamos en un país en el que lo viejo, desde luego, no ha muerto, lo nuevo no nace y de repente nos ha aparecido un zombi en forma de extrema derecha, que empieza a tener una cierta presencia institucional en nuestra política y que, a diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa, no se establece un cordón sanitario con respecto a esa extrema derecha. Esto sí que es una peculiaridad española. La peculiaridad española hasta ahora era que no teníamos extrema derecha. No la teníamos porque estaba dentro del Partido Popular, abarcaba un amplio espectro, ¿no? Esto no lo digo como, es una descripción, porque los dirigentes de Vox han salido en su mayor parte del Partido Popular. Hasta ahora no teníamos extrema derecha y esa era la anomalía española. Pero ahora la anomalía es que, teniéndola, en vez de promover un cordón sanitario, pues como se ha hecho en otros países europeos, se la ha naturalizado inmediatamente y ha entrado no directamente en el gobierno andaluz, pero sí que sus votos han sustentado el actual gobierno de Andalucía, y ya veremos lo que va a suceder en las posteriores negociaciones electorales. Y llego así a la última parte de mi intervención, a la que he titulado Otra España, o también podríamos titular España en marcha, ¿no? De las dos maneras la podríamos titular. Ciertamente el tema de España es un tema, más allá de todo lo que estoy diciendo, que tiene una enorme carga política, evidentemente, y que entiendo que suscitará debate esta cuestión, pero bueno, para eso estamos. El tema de España ha sido siempre objeto de debate, ¿no? La idea de España. Si acudimos a Unamuno, por ejemplo, podemos ver cómo en un espacio de tiempo muy corto, muy limitado, el que va del 1898 al 1905, cambia radicalmente su visión, su mirada hacia España. En el 98 escribe el famoso artículo Muera Don Quijote, ¿no? En el que lo que plantea es, pues,
que la España que mira al pasado no nos vale y que tenemos que construir una España que mire hacia Europa, que mire al futuro. Sin embargo, en 1902, 1905, en 1902 escribe en torno al casticismo que apunta en esta dirección, pero en 1905 escribe su vida de Don Quijote y Sancho, donde cambia por completo la perspectiva y vuelve a una visión de una España más volcada sobre sí misma. Esa misma España de la que se quejaba Joaquín Costa, el regeneracionista Joaquín Costa, que nació a pocas decenas de kilómetros de aquí, en la ciudad de Graus, y que sintetizaba su posición con respecto a España con esa famosa frase de doble llave al sepulcro del Cid. Doble llave al sepulcro del Cid. Es decir, basta de esa España que solamente sabe mirar hacia el pasado. Porque hace falta una España que mire hacia el futuro. Y creo que las bases de esa España que mire hacia el futuro se pueden encontrar precisamente en el debate que sostienen Ortega y Azaña en 1932 con respecto a la cuestión del Estatuto catalán, y que voy a repasar de manera muy, muy rápida. Perdón. Ortega interviene antes que Azaña en ese debate y hace un análisis en el que distingue dos tipos de nacionalismo. Por un lado, lo que él llama un nacionalismo particularista, que sería el nacionalismo catalán o vasco, y que él entiende que es un nacionalismo que se pliega sobre sí mismo, que no es capaz de mirar fuera de sus propias fronteras, ¿no? Y frente a ese nacionalismo particularista, habla Ortega de otro nacionalismo al que él no le pone apellido. No le pone apellido, y yo creo que ahí se ve un poco que la posición de Ortega es una posición de nacionalismo español que no se reconoce como tal, porque muchas veces el nacionalismo español señala como nacionalismo a los nacionalismos particularistas, pero no se entiende a sí mismo como nacionalismo español, ¿no? Fue tremendamente significativo ver a Vargas Llosa en Barcelona dirigiéndose a una multitud enfervorizada y con banderas españolas hablando contra el nacionalismo. Dices, no, yo estoy contra el nacionalismo, pero contra el de esa bandera y contra el de la otra bandera. Solamente era el nacionalismo de la cuatribarrada y no de la rojigualda, ¿no? Ortega utiliza una argumentación que yo creo que es un tanto falaz, ¿no? Es un tanto falaz, y eso se le puede sobre todo reprochar a alguien que es filósofo, ¿no? Porque fíjense ustedes lo que dice Ortega. Y no se diga que es, en pequeño, un sentimiento igual al que inspira los grandes nacionalismos, los de las grandes naciones. No. Es un sentimiento de signo contrario. Sería completamente falso afirmar que los españoles hemos vivido animados por el afán positivo de no querer ser franceses, de no querer ser ingleses. No existía en nosotros ese sentimiento negativo, precisamente porque estábamos poseídos por el formidable afán de ser españoles, de formar una gran nación y disolvernos en ella. Por eso, de la pluralidad de pueblos dispersos que había en la península, se ha formado esta España compacta. Bueno, la argumentación daría para mucho, no tenemos tiempo, pero hablar de España compacta, precisamente en el momento en el que está discutiendo sobre la cuestión de Cataluña, asimilarlo con la península cuando tenemos el caso de Portugal, no parece que la descripción de Ortega sea la más ajustada, ¿no? Pero a pesar de que no es una descripción ajustada, yo creo que Ortega hace una cosa tremendamente interesante, y que a mí me parece que nos da pie para pensar el presente. Hace dos cosas Ortega. Por un lado, establece una distinción entre lo particular y lo común, entre, por decirlo en griego, lo idion y lo koinon. De idion viene idiota. El idiota es aquel que es incapaz de salir de
de sí mismo, de sus propios intereses. Y Ortega nos está hablando de un nacionalismo idiota, que él refiere en exclusividad, en este caso, al catalán, ¿no? Pero nos reivindica un nacionalismo de lo común, un nacionalismo que mire hacia adelante, un nacionalismo, permítame utilizar un neologismo, coinota, frente a lo idiota, lo coinota, un nacionalismo de lo común, de aquello que podemos construir entre todos. Pero no solamente es interesante que Ortega haga esta referencia a lo común, sino que además la remite a un concepto que yo creo que es fundamental en política, que es el de la alegría. Puede parecer que no sea un concepto político, pero la alegría a mí me parece un concepto tremendamente potente. Dice Ortega: la República tiene que ser para nosotros el nombre de una magnífica, de una difícil tarea, de un espléndido quehacer, de una obra que pocas veces se puede acometer en la historia y que es a la vez la más divertida y la más gloriosa: hacer una nación mejor. Este entusiasmo constructivo es un estado de ánimo en que se unen inseparablemente la alegría del proyectar y la seriedad del hacer. La importancia de los sentimientos en política. La política es movilización de sentimientos. Es como dice Frédéric Lordon, un ars affectandi, un arte de afectar a la gente, y en este caso con sentimientos de alegría. ¿Qué plantea Azaña en su intervención? Azaña en su intervención, en primer lugar, hace un llamamiento muy actual a no monopolizar el patriotismo. El patriotismo no puede ser algo solamente de una parte de la población. Y ante el conflicto, ante las diferencias, ante las tensiones, Azaña apuesta por la política. Es la política la que debe dar solución a las diferencias constitutivas de una sociedad. Dice Azaña: hay dos modos de suprimir el problema. Uno, como quieren o dicen que quieren los extremistas de allá y de acá, separando a Cataluña de España. Pero esto, sin que fuese seguro que Cataluña cumpliese ese destino de que hablábamos antes, dejaría a España frustrada en su propio destino. Y otro modo sería aplastar a Cataluña, con lo cual, sobre desarraigar del suelo español una planta vital, España quedaría frustrada en su justicia y en su interés, y además perpetuamente adscrita a un concepto del Estado completamente caduco e infeliz. Hay, pues, que resolver en los términos del problema político que acabo de describir, es decir, el juego de la política. Un juego de la política que pasa, apunta también Azaña, por la construcción de un proyecto, de un nuevo proyecto españolista. Dice: un fin orgánico que es conseguir que los españoles estén a gusto dentro de su Estado, y un fin político que es restaurar en el concepto de españolas y en la vida españolas una porción de cosas que venían pasando por antiespañolas, siendo como son en realidad españolísimas. Es decir, Azaña lo que nos está reclamando es una España plural y diversa, tal como es nuestro país, Sé que aquí hay muchos españoles. Yo me siento tremendamente orgulloso de un país con la diferencia que cobija, con la diferencia de idiomas que acoge. Ese país que, sin embargo, levanta sarpullidos en otros sectores sociales, a los que la existencia de esos idiomas, la existencia de esas culturas les resulta una ofensa. Por eso, la solución, algunos entendemos que pasa por el esfuerzo de construcción de un país que dé expresión a esa pluralidad y riqueza que cobija y alberga. Y tanto Ortega como Azaña
entienden que es la República el modo adecuado de llevar a término esta cuestión. Me gustaría ir terminando. Voy a terminar con dos textos. Un texto que voy a leer, un texto que la primera vez que leí me puso los pelos de punta, y es la rememoranza que hace María Zambrano del 14 de abril de 1931. La rememoranza que hace María Zambrano cuando, tras regresar de 40 años de exilio, escribe un artículo rememorando esa jornada del 14 de abril. Voy a leer ese breve artículo porque creo que merece la pena ser escuchado. Fue tan hermoso como inesperado. Salió el día en estado naciente, es decir, nació. Solamente por eso, aunque hubiera nacido otra cosa, hermosa se entiende, también ella tendría un inmenso valor. En el himno de Homero, Afrodita se hace merecedora de ese mismo epíteto, la naciente. Así es llamada. Y de Afrodita fue aquel día, un día naciente donde todo nació, hasta el día, hasta las nubes, hasta la gente. Pasaban guardias civiles llevados a hombros por el pueblo, por las gentes del pueblo de Madrid, y ellos eran felices. Los rateros se declararon en huelga, no hubo un solo hurto, por pequeño que fuera. Las personas entraban en los bares, donde pedían y pagaban. Nadie intentó tomarse ni siquiera un café sin pagar. Las joyerías estaban intactas con sus alhajas resplandecientes. Nadie pensó en romper los cristales, nadie pensó en romper nada. Creo yo que era la caridad del día. Sí, pero esa caridad del día se dio precisamente el 14 de abril. Y si lo que nació de ese día naciente fue la República, no puede ser por azar. Fue, pues, un nacimiento y no una proclamación. Y de ese día naciente recuerdo en especial un episodio. La gente solo pensábamos, es muy cursi, lo sé, pero es verdad, en amarnos, en abrazarnos sin conocernos. Llorábamos de alegría, unos y otros en la Puerta del Sol. Yo estaba allí cuando llegó Miguel Maura, cuando entró en el Ministerio de Gobernación. El edificio se había ido llenando de gentes como convocadas por una especie de corona de nubes que se había ido formando en el cielo. Era una hermosísima corona, tan hermosa que una vez vista y contemplada hace imposible aceptar ninguna otra corona. Se hizo sola, con esas nubes de abril que son un poco hinchadas, pero contenidamente, un poco rosadas, pero contenidamente. Era algo tenue e indeleble a la par, algo inolvidable siendo tan leve, tan sostenido, que no se sabe qué esfera celeste tenía que ser, y de no ser celeste, lo más cerca que en este planeta puede haber de celeste. Florecieron las banderas republicanas, florecieron no se sabía desde qué campo de amapolas o de tomillo, hasta había perfume a campo de España. Y entonces todo fue muy sencillo. Miguel Maura avanzó con la bandera republicana en los brazos, la llevaba tiernamente como se lleva un depósito sagrado, un ser querido. La desplegó y dijo simplemente, queda proclamada la República. Fue un momento de puro éxtasis. Unas horas más tarde, no muchas, mi hermana Araceli, junto con su marido, con mi padre y conmigo, fuimos a telégrafos. Entraron los hombres para poner unos telegramas y nos quedamos mi hermana y yo solas en la plaza, donde no había nadie, debajo, por azar de un reverbero blanco de luz, de una blancura incandescente, de una blancura que yo nunca jamás he vuelto a ver. Llegó un grupo de hombres, de indígenas, de gente de aquí, salida como salía todo en aquel momento, de una tierra feliz, de una tierra que estuviese comenzando a salir de la maldición bíblica, si es que de verdad nos han dicho aquello de parirás con dolor. Parecía que ya la tierra no tendría que parir nunca más con dolor, sino con gloria, y que todo sería amor, unión entre el cielo y la tierra. Y llegaron aquellos hombres pequeñitos, españoles, indígenas, vinieron hacia nosotras, hacia mi hermana y hacia mí, con esa timidez que tienen todos los seres que nacen como es debido y al mismo tiempo llenos de confianza. Éramos señoritas, íbamos vestidas de señoritas. Mi hermana todavía podía pasar, pues llevaba un abrigo rojo que ella nos encargó para la ocasión, pero yo iba de azul celeste, color nada revolucionario. Y se acercaron casi como de puntillas y mirándonos nos dijeron, ¡viva la República! Y nosotras, con alegría, y dándoles más espacio de cordialidad y de entendimiento, contestamos. Entonces volvieron a decirlo cada vez con mayor júbilo, a ver que nosotras participábamos y nos uníamos a ellos, a pesar, creo yo que pensarían, de ser dos señoritas. Uno de aquellos hombres, que llevaba una camisa blanca, se destacó. Sería por azar,
pero estaba colocado debajo del reverbero blanco, así que la blancura de su camisa era ultraterrena y al mismo tiempo terrestre, porque todo era así, nada era abstracto, nada era irreal, todo era concreto, real, vivo, la mismísima realidad, la felicidad. Este es el artículo con el que María Zambrano rememora la proclamación de la República, que acaba con esa referencia a la alegría. Y ahora sí que querría también poner un último texto, pero en este caso no para leerlo yo, sino para que suene por sí mismo. Es un poema de Gabriel Celaya que se titula España en marcha y que Paco Ibáñez cantó en el Olimpia de París en 1969 ante el exilio español. Y con eso me gustaría que acabáramos. Y si fuera posible, si alguien se anima, que lo cantáramos. Es un reto, así que hay que hacerlo. Falta el sonido está apagado el sonido. Vale. No, 34. Ahí mismo, sí. Y ahora el sonido, que está apagado. ¿Sí? No. 34. Claro, se te cambió. Vuelve atrás, Ana. Ahí está. No. Los tecnólogos dirán que los de ciencias sociales no saben hacer estas cosas. Ay, por favor. Eso no sé yo. No sé. Nosotros somos quien somos, basta No se oye, ¿no? de cuentos. Allá los muertos que entierren, como Dios manda a sus muertos. ¿Se oye? Ni vivimos del pasado, ni damos Pues un momento. al recuerdo. Somos turbi. Lo pongo de mis... Nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos. Allá los muertos que entierren, Como Dios manda a sus muertos, ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbia y fresca un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece, somos un río derecho. Somos el golpe terrible de un corazón no resuelto. De cuánto fue nos nutrimos, formándonos peceo, ¿no? Somos quienes somos, golpe a golpe, muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que lo sabido, los actores de un comienzo. Españoles con futuro y españoles que por serlo, que encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno.
Reniego nuestros errores con mala hazaña y buen tiento. Ira y luz, Padre de España, darte el sueño. Vuelvo a decirte quién eres, vuelvo a hacerte suspenso. No luchar no importa y empezar por donde empiezo. No quiero justificarte, como diría un leguleyo. Quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vimos, anunciamos algo nuevo, anunciamos algo nuevo, anunciamos algo nuevo. C'est fini. Muchas gracias. Qué vergüenza cuando se vea esta grabación. ¿Hay tiempo de preguntas? Si tienen alguna pregunta, 2 minutos si queremos. Sí, ¿hay tiempo de preguntas? Gracias, presidente. Vamos a ver, según estaba oyendo, iba recordando otros momentos de la transición. Yo soy hija de la transición, quizá como un poco mayor que tú. Y el recorrido no solo biográfico, sino académico, porque estamos en un congreso. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora con el problema de catalán tiene hondas raíces. Y desde luego me ha gustado mucho que hayas partido de hazaña un amor de juventud que está enterrado en Tomás y que no fue apresado por los nazis porque en el hotel de Mili Lázaro Cárdenas lanzó una bandera y le protegió, como no pudo proteger a Cipriano, que cayó en las garras franquistas y estuvo condenado. Incluso sacó un libro que se titula Retrato de un desconocido. Retrato de un desconocido fue hazaña durante años, décadas. Unos años homenajes a que fue presidente de la República. Siempre fue marginal entre las dos Españas. Y digo que tiene hondas raíces porque hay un historiador que, por tanto, sabe más que yo de este tema, que al cabo yo soy de filología, aunque haya trabajado sobre hazaña desde la parte literaria. Y en 1914, cuando Europa estaba dividida, Azaña escribe Los motivos de la germanofilia, donde claramente se sitúa de parte de los francófilos. Luego hay un artículo que publica en Claves de la Razón Santo Julián, que habla de ese tema. Y remito a ese artículo, donde expone, bueno, con la perspectiva que da el tiempo, nos dice que si España se hubiera situado en lo que para ella como país románico era lo normal, es decir, situarse al lado de Francia, eso no quiere decir que hubiera participado en la Primera Guerra Mundial. Ojo, estoy hablando con el corazón y con el pensamiento. Azaña claramente se sitúa de parte de Francia, viene aquí becado por la Junta de Ampliación de Estudios y hace que remito a las obras completas de Oasis. Bueno, también Santo Julián ahora ha sacado los volúmenes de Azaña. Sus estudios sobre Rennes y Verdun, el infierno de Verdun, como él hablaba, y compara las dos ciudades y la diferencia de tratamiento y la repercusión que luego tuvieron esas dos ciudades masacradas. Sin embargo, España se situó bajo el halo de la independencia, con el corazón puesto en el otro lado. Por eso Ortega no embece su condición de filósofo,
que apostó por Alemania, al final se jubiló, murió aquí, se decantó por, y los del otro lado siempre quedaron marginados. Pero es que luego Azaña, cuando llegó a la presidencia de la República, bueno, primero ministro de la Guerra, luego la Segunda República, quería hacer suya la condición de España que él reivindicó durante toda su vida y que otros le robaron. Me refiero, yo creo que pocos políticos han hablado tanto de España con mayúscula, donde cabían todos, o cabíamos todos, de patria. Y esos conceptos fueron arrebatados, robados por la España germanófila primero y franquista después. Cuando fue Azaña el que hablaba constantemente de la patria y de España. Hay un artículo donde él llama a la acción, porque muchas veces la no intervención, la no toma de posición, significa decantarte por la otra. En Todavía el 98, donde él habla de que había que morder en política, de hecho él entró en Acción Republicana, él se opone a los autores del 98 que no mordieron nunca en política, que se quedaron solo en la faceta literaria, pero que no llegaron al compromiso activo. Pero más adelante, en mi rebelión en Barcelona, y ahí enlazo con el tema de la conferencia, que él padeció cuando fue apresado en el barco aquel en Barcelona, y sufrió en propia carne la incomprensión que ahora está sufriendo, o estamos sufriendo muchos españoles, o que hemos sufrido con la falta de diálogo por parte del Estado ante el problema catalán. La falta de diálogo absoluto. Ahora sí parece que hay un poco de diálogo, pero me parece que rehacer todo lo que no se ha hecho es francamente difícil. Francamente difícil. Pero sin embargo, para terminar, hay dos cuestiones. Primero, la reivindicación de esa patria, y no como nacionalismo, sino donde caben todos, y de España, que Azaña, por ejemplo, a lo largo de toda su obra repitió. Desde el primer artículo que, siendo jovencito en Alcalá de Henares, pronunció, que se titulaba El problema español, 1911, hasta el último de su vida en el Ayuntamiento de Barcelona, en el discurso de las 3 P's: paz, piedad, perdón. Y yo, en vez de Celaya, quisiera terminar con este discurso, donde se queja de la Sociedad de Naciones, hoy la ONU, que nunca quiso ayudar a España, el discurso de las 3 P, y que termina con una excelente peroratio: paz, piedad, perdón, quedaba ahí, frente a nosotros, nacionalismo español, que estaban hablando de la rendición incondicional. Y yo digo que ha pasado el tiempo, pero es como si nada se hubiera movido. Y todavía, en ese artículo de paz, piedad, perdón, en el Ayuntamiento de Barcelona, él hablaba de cuidado, tranquilo, cuando más o menos, porque estoy hablando de memoria, cuando surja el espíritu irascible español, recordaos de los muertos que están en la fosa, pero que desde lo profundo de la tierra lanzan la estela de los que ya no pueden luchar, están muertos, y como una luz admirable lanzan esa voz silente, pero de la memoria, que dice paz, piedad, perdón. Bueno, nada más. Sí, bueno, creo que ahí has apuntado una cuestión fundamental, que es la de construir esa España en la que nos reconozcamos todos y todas, ¿no? Que el drama de nuestro país es precisamente esa apropiación que nos expulsa a muchos, cuando creo que
realmente quienes amamos a España somos los que amamos la pluralidad de España, no quienes quieren amputar esa pluralidad o arrasar esa pluralidad. A España hay que aceptarla tal como es, y España es diversa. España habla diferentes lenguas, tiene diferentes culturas, tiene diferentes tradiciones históricas. Pues todo eso hay que reconocerlo y aunarlo. El problema es que históricamente pues se ha consolidado una mirada sobre el país y efectivamente es muy apropiado lo que haces tú de vincular hacia los germanófilos en primer lugar, el franquismo posteriormente, pero claro, también hay que ver cómo el franquismo tuvo unos lazos estrechísimos con el nazismo, y dónde se ubica ideológicamente ese franquismo que todavía tenemos presente en nuestro país.